todos, en el día de hoy vamos a ver cómo programar en Python el robot HelloBot. Vamos a empezar entrando en microbit.org, vamos a ingresar aquí. Luego, una vez estando en microbit.org, vamos a ver que podemos elegir el lenguaje. Por ejemplo, si hablamos inglés, español, portugués, alemán, vamos a poder ver la página en este idioma. Seleccionando aquí el idioma podemos elegir cómo queremos visualizar la página web. Entonces, en este caso está en portugués, la puse en portugués. Si voy, por ejemplo, aquí, selecciono inglés, la vamos a ver en inglés. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en español, esta puede ser una opción también, ponerla en español. Capaz que nos sentimos más cómodos si hablamos español y la vemos en español. Entonces vamos a ir a la parte de acá donde dice aprender a programar, y como vemos tenemos en MakeCode, Python y en Scratch. Si seleccionamos Python, hacemos un clic en Python, nos va a llevar a python.microbit.org y vamos a poder ver un poco de qué se trata. Yo no les voy a explicar en este momento, todas estas funcionalidades que tiene, pero en otros videos sí se los voy a explicar con más detalle. Acá, como ven, está un código que ya viene por defecto. Y sí, como ven, acá está el simulador que nos va a mostrar primero el corazón y luego, nos dice hola. Aquí, lo detenemos, el programa. Acá podemos ver la parte del sonido para seleccionar y escuchar el sonido si hacemos un programa que queremos que transmita cierto sonido. Entonces, acá tenemos la parte de comentarios que son muy importantes porque nos ayudan a documentar el código que vamos haciendo, de tal manera que va a ser mucho más sencillo saber lo que nuestro programa hace, tanto para nosotros mismos como para una persona que quiera ver el código o continuar programando. En la parte de acá, como ven, está la parte de proyecto. Escribimos el proyecto que queremos realizar. En nuestro caso yo voy a poner Happy Birthday, que sería feliz cumpleaños, porque el programa que quiero hacer es que el feliz cumpleaños, quiero que el robot al encenderlo emita el sonido o la melodía del feliz cumpleaños. Entonces lo que hago es borro todo este código. También la parte de comentario, lo cual no es bueno, pero en este caso lo voy a borrar porque son solamente 3 líneas de código y es sumamente simple. Y luego de lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, poner import música. Y luego lo que hago es, la parte de music.play, y acá lo que voy a hacer es abro paréntesis, y como ven nos da la opción de crear y tocar melodías. En nuestro caso sí queremos la del feliz cumpleaños, que sería la de birthday, y ahí estaría listo. Como ven ahí, selecciono, escribo, porque le intento seleccionar y no sé qué le pasa al programa que no me deja. Pero ahí sería, escribo birthday y sería listo, quedaría listo. El programa queda listo de esta manera. ¿Cómo hago para transmitirlo o pasarlo a nuestro microbit? Hay varias maneras. La primera manera sería, selecciono acá donde dice enviar a la microbit, conecto el cable. Una vez conectado el cable a la computadora, conecto la microbit y luego pongo siguiente, ¿sí? Next. Y luego, nos va a aparecer esta pantalla donde dice elegir nuestra microbit y luego seleccionar conectar, ¿tá? Entonces seleccionamos elegir nuestra microbit, conectamos y le ponemos siguiente. Y ahí, como ven, se va a enviar el código a nuestra microbit y ya quedaría listo. Otra manera que podemos hacerlo es seleccionando el botón guardar, donde dice save, ¿sí? Seleccionamos y nos va a descargar el programa y lo vamos a pasar a nuestra microbit. Lo mismo, conectamos nuestra microbit a la computadora, copiamos
el programa a nuestra Microbit y ya quedaría listo. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto en nuestro robot. Les muestro ahora en el robot y vamos a ver también la conexión del robot, que creo que también es muy importante. Bien, como pueden ver acá, tengo el robot HelloBot desconectado para que los conectemos juntos y puedan ver cómo realmente se conecta. Es necesario conectar el cableado del servo a la placa de expansión, y el servo de la izquierda se conecta a la interfaz G3, como podrán ver aquí. Entonces lo conecto aquí a la interfaz G3, en esta parte. Y luego lo que voy a hacer es el servo de la derecha, que es este que está aquí. Lo voy a conectar a la interfaz G2, ¿sí? Lo conecto aquí. Tratemos de de hacer todo lo posible, de tratar los cables con mucho cuidado, al igual que los conectores, tratar de ser cuidadosas. Y bien, luego tanto la interfaz de los ultrasonidos como los de la tarjeta de expansión están diseñados con conexión antirretorno, como verán, y el módulo de ultrasonidos se conecta al lado izquierdo de la placa de expansión mediante el cable de 4 pines, como pueden ver acá, ¿sí? Entonces lo conectamos aquí, en esta parte. Bien, y una vez conectado nos queda listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar conectar nuestra batería. Como pueden ver, la batería se encuentra en esta parte. Esta es la batería que tiene el robot. Lo conectamos aquí. Y una vez conectada, nos queda listo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar nuestra Microbit en esta posición. La conectamos aquí. Y ahora, vamos a encender nuestro robot y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Debería de transmitir o debería de emitir el feliz cumpleaños, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a verlo. Espero les haya gustado. Vamos a hacer más programas con Python. Este es un programa muy sencillo y también vamos a hacer programas con Python y la Microbit. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.